Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con el aspecto de la inclinación de la escritura. Ya en la clase pasada estuve haciendo una pequeña introducción de los aspectos generales. Así que vamos a ver, aquí teníamos el semicírculo graduado y comenzando por la vertical, 90 grados, con un pequeño ángulo de oscilación o de vibración de la escritura, la cual es normal. Tenemos que se inclina hacia el lado derecho, que es la escritura inclinada, o va hacia el lado izquierdo, que es la escritura invertida. Aquí teníamos los tipos de escritura, desde la vertical pasa a la invertida o la inclinada. Después nos encontramos con desigualdades dentro de un mismo texto o dentro de una misma palabra, y vamos a ver si la inclinación es rígida o es vibratoria. Luego estuvimos viendo el simbolismo espacial, que nosotros lo tenemos que utilizar en todos los aspectos gráficos, igual que en la inclinación, donde nos da pautas del comportamiento del sujeto. Y lo que significaba la inclinación. Bueno, acá tenemos el semicírculo graduado, donde vemos que a los 90 grados, aquí, tendríamos la escritura vertical con un ángulo de oscilación, que es normal, la escritura inclinada y la escritura invertida. Nosotros tenemos que poner la base del semicírculo sobre la línea imaginaria que nosotros trazamos sobre las palabras, y tomamos en cuenta, para tomar la medida, las ampas y las jambas. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Bueno, este lo puse porque les quería enseñar que puede haber desigualdades. Acá es más bien una escritura vertical de 90 grados, pero tiene unas desigualdades. Acá, por ejemplo, miren esta como es invertida, esta creo que es una T, realmente es un poco ilegible esta escritura, pero incluso acá en la D de funda, esta es una D, es invertida. Igual que acá el movimiento de la Q es invertido. Luego, miren acá, la L de solo es totalmente vertical. Entonces, nos vamos a encontrar con variedades. Acá coloqué el semicírculo graduado sobre la base. Miren acá, totalmente vertical. Esta era una L. Bueno, así que esa la puse como muestra para que se dieran cuenta cómo puede variar. Ahora vamos a comenzar con la escritura vertical. También se le llama recta, también la pueden encontrar en los libros como erecta. Es la que tiene 90 grados con oscilaciones, que puede ser de 85 a 95 grados. De 85, que tiende a ser inclinada, o de 95, que tiende a ser invertida. Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, vemos hacia dónde tiende la persona. En general, la escritura vertical no se suele dar en los jóvenes. Puede haber excepciones, pero se suele dar más en la edad madura. Como dije, al niño se le enseña la escritura levemente inclinada, puede ser también vertical, pero el chico después va haciendo las modificaciones de acuerdo a su personalidad. Entonces, Max Pulver decía que aumenta más y más la reflexión cuando se hace invertida
Desaparece la irreflexión, que sería la que se inclina hacia la derecha, y la parte del sentimiento. Está relacionado esta escritura, a ver, voy a enseñar acá tenemos una parte del texto y acá he puesto las filminas sobre esta palabra que está aquí. Ya de por sí, al ver esta palabra, se ve que es vertical, y se mantiene en las otras ampas y jambas. No tiene muchas alternativas esa inclinación. Esta inclinación es vertical, entonces. Está relacionado la escritura vertical con la introversión, la persona que tiene poco contacto social, que no necesita mucho de la presencia de los demás y tampoco se deja influir por la presión del sentimiento, porque la persona se autocontrola tanto en sus emociones o sus manifestaciones afectivas, porque se vigila, se reserva, frena la expansión. Como dije, teniendo en cuenta a la postura corporal, ya nos damos una idea qué es lo que hace la persona. Está alerta. Hay un predominio de la razón sobre el sentimiento, su pensamiento es lógico porque observa, analiza, sintetiza las situaciones, es decir, usa la reflexión, necesita pensar antes que sentir. Y es una persona que necesita seguridad antes de tomar ninguna iniciativa. Por eso decimos que es prudente, que domina los impulsos y los subordina a una actitud interior. Estas personas comprueban los hechos, de hecho, en sentido positivo. Nosotros vemos que cuando hay armonía en la escritura, el ambiente gráfico positivo, se suele dar en científicos, que son los que comprueban los hechos justamente, son personas analíticas, son realistas, no es que pierda su afabilidad, sino que necesita comprobar los hechos. Cuando es el ambiente gráfico negativo, hay rutina, hay indiferencia, la persona toma distancia de los demás porque suele desconfiar. A veces es difícil convivir con estas personas porque tienen una hipervigilancia de sí. Entonces, en general, la escritura vertical se da en biliosos linfáticos. Ya algún día vamos a ver los temperamentos y voy a explicar bien. Entonces, lo más importante de esta escritura vertical, que también le llaman recta, o en otros libros la van a encontrar como erecta, es que procede de la madurez afectiva y el control que la persona ejerce sobre sí mismo. Está adoptando una posición de no brindarse hacia los demás y tampoco retraerse distanciándose. Es un intermedio. Lógicamente puede modificarse cuando una persona tiene una gran decepción, puede llegar a cambiar a veces el ángulo de inclinación, pero el ángulo de inclinación es lo más, no es un aspecto muy profundo de la personalidad. Vamos a ver qué continúa. Bueno, esta sería otro tipo de escritura, lo voy a dejar para la otra clase y voy a enseñar, por ejemplo, cómo se coloca cuando la escritura no tiene los renglones o la base imaginaria que uno trazó en forma rectilínea, cómo se ubica el semicírculo graduado para no interpretar mal después la escritura.
Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.